Hola gente oyente, bienvenidos a este video en donde veremos 30 curiosidades de la serie iCarly. El tema musical de la serie fue escrito y compuesto por Drake Bell, junto con Michael Corcoran, quien también ha ayudado a crear varias canciones de series de Nickelodeon como Victorious, The Troop y Drake y Josh. Cuando el final de Drake y Josh se acercaba, antes de que se decidiera crear un nuevo personaje para Miranda Cosgrove, el director estuvo pensando en una serie donde Miranda podía haber continuado con su mismo personaje malvado de Megan, pero al final esa idea se canceló. iCarly originalmente se iba a llamar Starstruck, y la idea era que Carly iba a ser una chica normal que de pronto era invitada a participar en su programa favorito, pero después pensaron que sería mejor que tuviera su propio web show y que lo hiciera con sus mejores amigos, Sam y Freddy. Janet McCurdy, la actriz que interpretó a Sam, la verdad es que no tuvo que hacer mucho esfuerzo para la audición de su papel, ya que el creador de la serie había escrito el papel de Sam especialmente para ella, debido a que había quedado impresionado con su actuación desde años anteriores en Soy 101. El director dijo que encontrar al actor que interpretaría a Spencer fue muy difícil, ya que ningún actor le convencía, hasta que su esposa le dijo: "Hey, ¿qué tal Jerry, el loco Steve de Drake y Josh?" Y él dijo: podría funcionar. Y así fue como Jerry Trainor se quedó con el papel de Spencer. Nathan hizo su primera aparición en televisión en un episodio de Drake y Josh, así como también pudo aparecer en un episodio de una de las series más nuevas de Dan Snyder, llamada Henry Danger. Y no solo apareció en ese episodio, sino que también tuvo la oportunidad de dirigirlo. En los episodios de la primera temporada se puede ver que Freddy usa el mismo par de zapatos en todos los episodios. Esto se debía a que eran zapatos especiales con una suela muy gruesa que lo ayudaban a verse un poco más alto, ya que en ese momento él era muy pequeño y no querían que hubiera tanta diferencia de estatura entre los personajes. Ya después de la pubertad evidentemente no los necesitó. Quizás algunos recuerden que en el primer episodio de la serie podemos ver a Carly y Sam burlándose de las boobies puntiagudas de la señorita Briggs. Y algo curioso es que los encargados de la serie realmente le pusieron una especie de relleno para que se le vieran lo más puntiagudas posible. Aproximadamente a partir de la tercera temporada, en la intro de la serie se puede ver en favoritos la página de Slap, que sería la página de Victorious. En muchos capítulos se podía ver que Sam en su casillero tenía una fotografía de Drake Bell. La marca de zapatos Daka es una parodia de la marca Nike. En un episodio Spencer juega en un arcade algo llamado Pac-Rack, que me imagino que muchos habrán podido dar cuenta que es una parodia de Pac-Man. El episodio de iCarly titulado Te salvé la vida mantiene el récord de mayor cantidad de televidentes en la historia de Nickelodeon, habiendo sido visto por más de 12 millones de espectadores. El personaje más mencionado pero que nunca aparece en toda la serie es el mejor amigo de Spencer, Calceto. Ese nombre fue inspirado en un amigo del director en la vida real. Quizás algunos recuerden haber escuchado a los chicos mencionar a una banda llamada Cuddlefish. Esta banda es una parodia de Coldplay. En el episodio llamado El reencuentro con Missy, cuando están en los licuados locos, en el fondo se ve a Josh Peck con unos lentes y una peluca. En un episodio donde muestran los errores del programa, pudimos ver la aparición de Drake Bell haciendo su papel de Drake Parker y preguntando por Josh y sus padres. En un episodio de La Guerra de los Fans aparece Craig y Eddie de Drake y Josh. En ese mismo episodio aparece Stacy Dilsen de Soy 101. En el episodio donde aparece el abuelo, él dice que se quedará en un hotel llamado Parker Nichols. Estos son los apellidos de Drake y Josh, haciendo referencia al hotel que crearon ellos en el primer episodio de la tercera temporada. En el episodio Yo lo vi primero en la obra que Carly inventa, el personaje que Carly interpreta se llama Megan, haciendo referencia a su papel de Megan Parker en Drake y Josh. Y en ese mismo episodio podemos ver a James, uno de los integrantes de la banda Big Time Rush. iCarly es la serie de Dan Snyder en donde han aparecido más celebridades, y a continuación mencionaremos algunas de ellas. Uno de los novios que llega a tener Carly también aparece en Hannah Montana siendo novio de Miley.
También pudimos ver en la primera temporada que Carly estaba enamorada de un chico, el cual aparece en Soy 101 siendo novio de Zoe. En un episodio aparece la banda completa de One Direction. En otro episodio aparece la primera dama. En otro episodio aparecen los de El precio de la historia. En otro episodio aparece Davey Archuleta. En otro episodio aparece la mamá de Sam, interpretada por Jane Lynch. En otro episodio aparece Jim Parsons, conocido por su papel de Sheldon. En otro episodio aparece el youtuber estadounidense Fred. En el capítulo de la Webicon aparece Jack Black, y no estaría de más decir que la Webicon es una parodia de la Comic Con. Victoria Justice aparece en iCarly en 2 ocasiones. La primera vez apareció como una luchadora profesional llamada Shelby Marks, y otra como su papel de Tori en Victorious. iCarly.com es una página web real, y de hecho si escribes en tu navegador cualquiera de las páginas que son mencionadas en la serie, el buscador te lo relacionará automáticamente con iCarly. Los videos que solían aparecer al final de cada capítulo eran verdaderamente videos hechos por fans y enviados a iCarly.com. El control de Sam realmente controlaba los sonidos del set. No hubo ningún otro control en toda la serie, solo Sam podía usarlo. Este control se usó desde el primer capítulo hasta el final de la serie. En el último episodio de la serie aparece Dan Snyder y su esposa. Snyder aparece interpretando a un mecánico al cual Sam le compra, o más bien roba, una pieza de motocicleta, y la esposa de Dan aparece siendo una amiga de la mamá de Freddy. En ningún episodio hubo explicación alguna acerca de la identidad o el paradero de la mamá de Carly. Fue algo que también se quiso dejar a la imaginación del público. Dan Snyder afirmó que mientras estaba en la sala de edición trabajando en el episodio final de la serie, él trataba de que nadie lo estuviera viendo, porque muchas veces tenía lágrimas en los ojos y no quería que lo vieran llorar. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Antes de irme le envío un gran saludo a Franco, Ervin, Miriam, Brenda, La Chiqui, David, Sofía, Exagamer, Dalía y Jack Vargas. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.